Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega del programa especializado en salud por periodistas especializadas, ¿verdad? Y no es por darnos, la verdad, Doris. Así mismo es. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bienvenidos a 2x3 en Salud, como dice Tati. Este programa, Tati, que surge, ¿cuántos años tenemos como programa? Y con el propósito que surgimos, que fue de llevarle precisamente a la población orientación que tanta falta hace en materia de salud. El programa existe desde el 2001 como programa, pero no es hasta 14 años después, ¿verdad? Como especializado en salud. Y tengo que dar el crédito a que esa fortaleza en la especialización de salud se da a raíz de la entrada de Doris Pantaleón, porque antes era un programa donde se hablaba de todo, se conversaba de todo. Con el paso de los años, hace alrededor de 5 o 6 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Decidimos especializarlo en temas de salud y ha sido una gran bendición porque hemos dado la oportunidad de que la gente pueda tener esa retroalimentación sobre temas especializados y temas generales de salud que no se conoce mucho. Así es, porque en el transcurso de estos años en que especializamos 2x3 en TV, que se llamaba antes, y lo cambiamos a 2x3 en salud, hemos traído, han pasado por aquí, por 2x3 en salud, un sinnúmero de especialistas de todas las áreas, de la medicina, de todas las ramas, y que han llevado esas orientaciones. Y que la gente hay que hablarle mucho, Tati, en materia de salud, porque quizás a raíz de la pandemia del COVID-19 muchas personas volcaron sus conocimientos al área de la salud y a orientar y a informar en este tema, pero nosotros estamos desde antes y sabemos de la importancia que tiene para la población recibir informaciones. Y te lo digo porque con frecuencia uno se encuentra personas que le dicen, vi el programa de la semana, la doctora fulana de tal, esa es mi médico, o qué interesante ese tema. Entonces ahí uno se da cuenta de que realmente está llevando una propuesta interesante a la audiencia. Y durante estos años también hemos tenido la presencia de numerosas autoridades de gestiones diferentes y de gobiernos diferentes. Así es. Porque la salud, tú hay gente que dice, yo no me meto en política, pero es que la salud, la política interviene en todo. Es transversal. Y es transversal a todo, es la palabra. Y entonces nosotros hemos tenido aquí a diferentes ministros, después que existe el Servicio Nacional de Salud, a los diferentes directores, desde el primero que fue el doctor Alvarado, del Servicio Nacional de Salud. Del Servicio Nacional de Salud, ¿verdad? Las diferentes ARS, ¿por qué? Porque nosotras no nos circunscribimos solo a lo público. La salud es público y la salud es lo privado también. Así es. Pues así han venido diferentes representantes de ARS, ARS públicas, en el caso de SENASA, ARS privadas, y nos falta traer, que no la hemos traído, a las pequeñas ARS. Sí, bueno, abierta la invitación para... Está abierta la invitación. Para oír sus puntos de vista y su planteamiento, porque creo que lo importante es que la gente sepa a dónde afiliarse, qué buscar, qué le ofrece una, qué le ofrece la otra, para que cada día tengan mejor acceso a la salud. Y además, Tati, hemos traído autoridades del campo educativo también, o sea, no son, que son las áreas están muy vinculadas a la salud. Las áreas vinculantes. Hemos traído psicólogos, la psicología. Nos decía nuestro invitado la semana pasada que no pertenece al área de médica, al área de salud, sino a las humanidades, al menos en la UAS. Pero son áreas totalmente vinculadas, justamente, y eso lo vamos a ver en los segmentos posteriores, por cómo está la salud mental, que lo desarrollaremos más adelante. Más adelante. Doris, quería que felicitáramos a la periodista Elizabeth Gutiérrez, que esta semana, y vamos a ver también el video que estaremos pasando en este momento, tuvo la 5ª versión de la gala Vive Sano. Su premio. Sí, su premio Vive Sano, donde ella reconoce a diferentes personalidades del mundo de la salud, epidemiólogos. Bueno, uno de los epidemiólogos reconocidos fue mi esposo. Sí. El doctor Carlos Félix. Carlos Félix, muchas. Hubo reconocimiento diverso y felicitarles. Son esfuerzos de periodistas que no están, como dicen ellos ahora, en los medios tradicionales, pero que hacen un esfuerzo desde otro ángulo de la comunicación. Ella es una fajadora
de manera que nosotros la felicitamos. En otras ocasiones hemos sido reconocidas también nosotras y se lo agradecemos. Así es. Porque honrar, honra. Muchas felicidades a Elizabeth y a todas las personalidades que ella tanto vincula al campo de la medicina, médicos como periodistas especialistas en comunicación en salud. Esa ha sido su trayectoria de premiación y felicitamos a Elizabeth porque, como dices tú, la verdad que es un esfuerzo que hay que reconocer. Es una revista que creo que se publica cada 2 meses, cada 2 meses, si no me equivoco, y trae temas de sumo interés y además ahí podemos encontrar la currícula de cada una de las personas reconocidas. Cierto. Dentro de ella quiero destacar, como dices tú, al doctor Carlos Félix, el esposo de Tati, es epidemiólogo salubrista, y una persona que está muy al día y muy vinculado a todos estos temas de salud. ¿Qué te parece, Tati, si nos vamos a una pausa? Nos vamos. Y regresamos en un momentito. Hoy vamos a hablar, Altagracia y yo, de muchos temas vinculados a la medicina y al periodismo en salud. Así que le ofrecemos una oferta interesante, no se mueva. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos en 2x3 en salud. Como es costumbre, cada semana tenemos un invitado especial, que es con quien conversamos generalmente sobre temas de salud muy específicos, pero hoy vamos a hacerlo Altagracia y yo, y vamos a hablar de diferentes temas. Altagracia y yo, modestia y aparte, como dice ella, somos especialistas en comunicación en salud y tenemos años de cobertura en esta materia, trabajando para los principales periódicos de República Dominicana, y tenemos esa responsabilidad, el tema de la salud. Así que hemos visto, Tati, cómo ha ido evolucionando, en algunos casos involucionando, en otros, el sistema de salud dominicano. Pero en este momento, Tati, todos esos temas los abordaremos más adelante, pero vamos a hablar del COVID-19. Que yo creo que tu esposo, hablando de eso, el epidemiólogo Carlos Félix, ha sido el primero que ha dicho, no, estamos en la 6ª ola del COVID-19. Sí, como 2 o 3 entidades, pero él comenzó diciendo que estamos en la 6ª ola. Yo no entiendo, la verdad, por qué tenerle miedo, y ese tema, como tú dices, con esta trayectoria que tenemos nosotras, lo hemos visto muchas veces. Aquí llegó a ocurrir, señores, que en medio de una pandemia de dengue, de una epidemia de dengue, perdón por la pandemia que se le queda a uno, de una epidemia de dengue, las autoridades decían que no era epidemia, decían que no había brote. Entonces, cuando tú buscas los textos y buscas definición de brotes y definición de epidemia, te da la realidad. Sin embargo, históricamente, porque no es ahora, no hay que decir, históricamente ha habido una negación, porque en esta isla, en este pedazo de isla, las autoridades de los gobiernos siempre le tienen miedo al tema del turismo, pero la realidad no se puede ocultar, Doris. Así es, así es. No, ha sido un tema tabú, el decir aquí, el que las autoridades te reconozcan o te lo digan ellos mismos. Mira, estamos atravesando por una epidemia, estamos viviendo un brote, bueno, la pandemia porque es mundial y la OMS dijo, estamos en pandemia y todo el mundo tuvo que decir, estamos en pandemia. Pero como dices tú, hay mucho temor a decirle el término correcto, el término epidemiológico, al momento epidemiológico que se vive en los países. Y lo hemos vivido con la leptospirosis, lo hemos vivido con el dengue, lo hemos vivido con muchísimas otras enfermedades. Con el cólera. Exactamente. Que hubo también. Sí, también. Entonces, bueno, es evidente que estamos en un momento de aumento de casos de COVID-19. No sabemos la realidad exacta de en qué momento estamos, o sea, momento no, en número de casos, porque no muchas personas están haciéndose prueba de COVID en este momento, Tati. Doris, la otra cosa es con las pruebas que mucha gente las compra caseras. También. Sé de médicos, pediatras que en su casa compran las pruebas, la tienen ahí, la familia completa se la hace. ¿Eso se reporta al sistema? No, señor. Reporta. Hay un gran subregistro y gente que le está pasando la enfermedad y le está pasando como una gripe. Como una gripe. Sí, hablando de las pruebas caseras, hice un reporte días atrás conversando con dueños de farmacias y directivos, y decían que sí, que se ha registrado un alto incremento de ventas, de demanda de compra de las pruebas caseras. Me decía uno de ellos, pasó de 0 meses atrás, que nadie compraba una prueba, que la tenían almacenadas ahí en las farmacias, a irlas reclamando, a irlas demandando. Y como dices tú, es más fácil para una familia completa
hacerse sus pruebas en su casa y o sea, no se reporta, Claro. simplemente muchos tienen la responsabilidad de adoptar las medidas de prevención dentro de su hogar. Otros salen a la calle y Sí. siguen andando sin mascarilla, como Sí. lo estamos viendo en muchos lugares. Pero en la realidad vemos que en todo el país, pero sobre todo en las grandes ciudades de mayor densidad poblacional, los centros de salud, de realización de pruebas, de toma de muestras. De toma de muestras están llenos. La propia sede del Ministerio de Salud, que desde hace más de un año tiene una carpa grande, están llenos. Ya vi que alrededor de toda la verja perimetral del Ministerio de Salud hay colas ya. Bueno, que eso es lo que te dice a ti. Que eso te da ¿Cuál es la realidad? Un indicador perfecto de eso. Vemos que con ese subregistro del que hablamos, ya el número de casos, la positividad sobrepasa los 18. Sí, ha sobrepasado los 18, está en 19. Ya está cerca de 20. Cerca de 20. Entonces es una forma que se usa aquí de terminología, de decir que hay un aumento de casos. Hay un aumento de casos, hay una frase histórica que es el leve aumento de casos. Exacto. No es leve aumento, No, hay un mucho incremento de casos reales. Sí. Y yo creo, Doris, que hay que ser transparente en el manejo de las estadísticas porque estamos hablando de salud. Y si es verdad que la pandemia, el aumento de casos no está matando a la gente, eso hay que decirlo. Y está dando más leve. Y eso los expertos dicen que es la vacunación, ¿verdad? Pero hay que decir que esa cantidad de casos está llenando, está saturando las camas ya. Bueno, tenemos 2,000 y pico de camas, 2,000. Que quedan 1,600 y algo, lo que pasa es que no se actualizan los registros de tampoco. nada de camas, llegamos a tener casi 0 camas. Claro que sí, claro que sí. Y yo haciendo un recuento sobre estos meses de junio, julio, desde el 2020 para acá, que fue cuando arrancó el COVID-19, la pandemia, para esta fecha siempre hemos visto un incremento de casos, y porque ocurrió en el 2020, que empezábamos con el COVID y fue creciendo. En el 2021 igual llegamos momentos, como dices tú, de una amplia saturación del sistema de salud. Y en este momento recordemos, Tati, que muchas unidades de aislamiento que se tenía el sector privado sobre todo, y en el mismo sector público se desmantelaron meses atrás. Fueron desmanteladas. Fueron desmanteladas porque no teníamos caso de COVID. Hay que reconocer que de febrero para acá, marzo, abril, fueron meses de muy baja. Luego de pasar esa quinta ola provocada por la Omicron, la subvariante Omicron, pues esos meses empezaron una baja y fue realmente vista que tú no veías a una gente haciéndose pruebas. Claro. Pero de mayo para acá estamos teniendo un incremento sistemático de casos de COVID, y eso te dice a ti que todavía estamos en esa ola creciente del virus, pero a uno lo que le llama la atención, que es verdad, el autocuidado es importante, pero que las autoridades como que no quieren admitir, como dices tú, y ni siquiera decirle a la gente, usen mascarillas. Usen mascarilla. De hecho, Doris, hay que decir que hubo un momento en que recuerdo en una rueda de prensa que el propio ministro dijo, y digamos que con razón, el ministro Daniel Rivera, hay que pasar a otros temas de salud importantes decía él, y se refería, por ejemplo, aquí ha habido un incremento del cáncer de manera importante, un incremento de la descompensación por diabetes, los problemas cardiovasculares a la orden del día. Veremos más adelante en otra parte de nuestros comentarios, de nuestros análisis de aquí, el tema de la salud mental. Él decía que había que pasar a otros temas, pero la COVID es una realidad. Yo creo que no es pasar la palabra que se debe utilizar, es a la par. Es porque es parte del sistema y de nuestros problemas de salud. La COVID, ahora se están viendo esas secuelas, como dices tú, muy claro, cardiovasculares sobre todo. ¿Qué me preocupa a mí? Que aquí no se hace investigación. Que aquí no se sabe nada. Aquí estamos viendo cada día más personas falleciendo, todo el mundo con el mismo diagnóstico, paro cardiorrespiratorio, o que tenía neumonía, o que él tenía esto, y no se sabe realmente si es una secuela del COVID. Entonces, a uno le preocupa mucho lo que pasa con nuestro sistema de salud. La gente muere, no se hacen autopsias clínicas, necropsias como deben hacerse. Aquí solamente se hacen autopsias cuando es una muerte violenta, que se quiere investigar a ver qué pasó ahí, pero todas estas muertes clínicas, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Cómo saber realmente el impacto que ha tenido COVID-19 en República Dominicana?
las muertes que se registran sobre el que tiene el diagnóstico, murió de eso, no, pero hay muchas cosas más allá. Porque está bien que tú no digas murió de COVID, pero como secuela de esta enfermedad. Bueno, recuerda el escándalo que se armó con aquel trabajo de cuando la Junta dijo que iban 8,000 y pico de muertos. Esa diferencia. Que se armó ese revolú, que a propósito de diferencia, gracias por la palabra, tú sacaste recientemente un trabajo de la diferencia, la disparidad de cifras que tiene, por un lado, el Ministerio de Salud, siendo la entidad oficial, pero por el otro lado existe una herramienta que se llama Sistema de Monitoreo del G51. Sí, 5I, algo así. 5I o algo así, que tiene cifras mucho mayores y lo creó el propio gobierno. Así es. Mucho mayores cantidad. Por ejemplo, en esta semana las revisaba y mientras Salud Pública tenía, por ejemplo, 180 ingresos en las salas, las diferentes salas, pues ellos tenían 200. Sí, sí, y la ocupación de cama mucho más alta. Y la ocupación de cama mucho mayor, o sea, no sé, es un tema y tú hablas con mucha precisión. La República Dominicana no hay investigación. Ojalá que aunque sean entidades privadas, yo pienso por ejemplo en centros como la Plaza de la Salud, como Sedimat, como el HOMS, la propia Unión Médica, ojalá aunque sea a nivel privado aquí se esté haciendo alguna investigación, Doris. Ojalá. ¿Y las universidades? Y las universidades, de por Dios. Sí, sí, porque aquí sabemos, por ejemplo, UNIBE, que siempre ha estado muy a la vanguardia haciendo investigaciones. Nosotros no sabemos cuáles están haciendo en este momento. No sabemos en este momento, la verdad que sí, pero la UAS debería tener un plan específico de investigación, que es la que tiene mayor población estudiantil. Entonces, creemos que aquí hace falta mucho investigar y dar los datos reales, porque a veces es lo que dices tú, la data es la base de un país para la toma de decisiones. Así es. Y si no tenemos una data real, entonces, ¿cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cómo sabemos cuántas personas la tenemos con hipertensión, con diabetes? Salud Pública hizo recientemente un estudio que salieron altísimos los datos, pero yo pienso que todavía se debe profundizar más en este tema. Por ejemplo, Doris, a propósito de data y de oficialidad, ¿cuál es la ausencia que tiene en este sistema de salud la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a propósito tuvo elecciones este miércoles pasado? Felicidades a los ganadores. ¿Cómo es posible que la Universidad del Estado no use la data oficial? Esa es la Universidad del Estado que recibe fondos públicos. Así es. No use la data oficial del Ministerio de Salud, de la Red Nacional, del Servicio Nacional de Salud, para hacer investigaciones y si las hacen, que yo lo dudo, darlas a conocer. Darlas a conocer porque puede que tengan algunas investigaciones, pero no lo sabemos. Bueno, porque si existen, ni tú no lo conoces, entonces y no se da a conocer es como si no existieran. Bueno, pues Tati, vamos a pedirte, a ti te voy a pedir un permisito. Sí. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con el desarrollo de 2x3 en salud y bueno, Doris, para mucha gente fue positivo que en esta semana el Consejo Nacional de la Seguridad Social, una rueda de prensa que hizo el ministro de Trabajo, que es quien preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social, anunció por una resolución del Consejo la devolución de recursos para 25,000 personas que tenían 44 o más de 44 años a la hora de cuando comenzó el sistema de pensiones. Sí, la devolución de los fondos acumulados son aquellas personas que al momento de que entró la Seguridad Social en el 2001, ¿verdad? 2001 tenían más de 45, tenían 44. 2001 o 2003, Doris. 2003, que fue cuando entró el sistema de pensiones, porque el sistema como sí de Seguridad Social. Nos dice Julio que precisando que parece que a él se lo devolvieron. Julio le van a devolver su chelito, como dicen. Bueno, recordemos que el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para aclarar un poquito el tema, inició en República Dominicana en el 2001, con la aprobación de la ley 8701. Así es. Que empezó con el régimen subsidiado de salud. Pero el sistema de pensiones... En las provincias del sur, país, en esa parte, que nosotros visitamos toda esa zona. Pero el sistema de pensiones empezó en el 2003. Entonces, ¿qué se emitió en esa resolución, como dices tú, que se dio a conocer esta semana? Que se va a devolver los recursos que tienen acumulado alrededor de 25,000 personas. Más sus ganancias. Más sus ganancias, exactamente, que entraron al régimen de capitalización individual del sistema de seguridad social
pero en ese momento, se dice, entraron de manera tardía, dicen, al sistema, pero en ese momento tenían 45 años, ahora se dice 44 años o más, ¿verdad? De edad. En ese momento se hablaba exclusivamente de 45 años o más, y por lo tanto no debieron entrar al sistema de capitalización individual y debieron quedarse en el sistema de reparto. De reparto, que era el que existía. Que era el que antes existía de esto, y es el que maneja el Estado, ¿verdad? Pero entonces al entrar de manera errónea a ese sistema tenían ese dinero acumulado ahí o se lo están descontando a sabiendas de que no van a reunir las cotizaciones. No van a llegar a una suficientes pensión, exactamente. Para una pensión. Exactamente. Que no creo que vaya a ser digna en que uno No. llegue a las tres, porque son 350 cotizaciones que debe tener una persona para poder pensionarse o reclamar su pensión en el régimen de capitalización individual. Entonces se va a devolver ese dinero a todos aquellos que tienen acumulado. Alguna gente tiene incluso 500,000, 600,000, qué sé yo, acumulados ahí, y los requisitos para devolverlos son, Tati, que lo estuve leyendo bien, tener más de 60 años para solicitar que se lo devuelvan y tener por lo menos un mes, 30 días de haber estado sin trabajo, sin estar cotizando al sistema. Cuando venga el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que nos ha pedido venir, va a venir el doctor Eduardo Guzmán, vamos a plantearle también un tema parecido. Tú sabes, Doris, que hay una parte importante, yo creo que afecta como a 80,000 personas, de maestros que trabajaban en el sector público como maestro, una tanda en el gobierno, pero trabajaban en un colegio. Entonces esa gente estaba cotizando en una AFP privada y eso generó, recuerdo que la periodista Odalis Mejía hizo un trabajo de eso, le dio seguimiento pero se quedó en el aire. Eso tiene unos fondos millonarios acumulados. ¿Es que tienen fondos en los dos lados? En los dos lados. Entonces es un tema del Consejo Nacional de Seguridad Social, realizar eso, ¿cómo hacer? ¿Pasárselo a INAVIMA? O devolverle ese dinero. Ese también es otro tema, porque la seguridad social, Doris, tiene muchos lastres, muchos pedacitos, como dicen. Y muchos pedacitos de cosas, como decimos los dominicanos, sin resolver. Yo creo que esto es bueno que haya pasado ahora, porque era gente que estaba varado ahí, oye, pero yo no voy a alcanzar una pensión, ¿y mi cuarto? Como dice dinero, ¿cómo lo hago? Pero entonces, ¿qué pasaba con eso? Según dice el ministro, en esta semana, el reglamento se flexibilizó para que los requisitos que se piden sean menos fuertes. Porque ¿qué está pasando? Como dices tú, tanto ese caso como el de personas de fallecidos que tenían ese dinerito acumulado en la seguridad social, en la capitalización individual o en las AFP privadas, como dicen, mueren, tienen, qué sé yo, 100,000 pesos, vamos a decir, ahí acumulados ahí, y la familia ni siquiera los reclama, porque son tantas los requisitos o trabas que Ustedes se le hicieron ponen, un trabajo de eso una vez, que recuerdo, que se le ponen para esa persona buscar ese dinero que mejor lo deja perdido. Tú terminas dejándolo, porque si encima de eso tú tienes que pagar un abogado para que te ayude, pues tú terminas dejando eso. Pero es un papeleo inmenso, porque tú tienes que definir, hacer definición de herederos, y todo eso significa mucho dinero invertir para ese papeleo. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, por si yo lo que tengo es, si es mi pariente, lo que dejó fue 50,000, 60,000 pesos, y yo voy a gastar casi eso en el papeleo, pues mejor yo dejo eso así. Y a propósito de fondos de la AFP, parece que el diputado Pedro Botello dejó la lucha del 30%. Yo que estaba por ir a marchar para que me diera mi 30%. ¿Tú querías que te lo devolvieran? Sí, parece que eso se cayó. Pero es positivo que a esta población, no tengo el dato de a cuántas personas va a impactar estos 25,000 millones de pesos. No sé. Estos 25,000 personas. Son las personas son 7,000 millones de pesos. 7,000 millones, sí, tienes razón, ese es el dato. Es importante porque son cuestiones que el sistema debe ir resolviendo, Doris. Así es, yo pienso que sí, que hay muchas personas incluso que tenían menos de 44 años al momento de empezar la ley, que estuvieron trabajando con los bajos salarios, es muy poco lo que se aporta al sistema. Y que llegada la edad de retiro, que es 60, 65 años, tampoco van a lograr una pensión que le permita por lo menos recibir lo de pagar la medicina, Tati, porque ¿cuánto se gasta en medicina después que una persona llega a 60 años? Bueno, o ese es otro tema. Después de 60 comienzan los problemas. Y ojalá que las autoridades se aboquen, el Congreso y todos los que han estado en eso, en la reformulación y la modificación de la ley 8701 para todos esos pericuetos que tiene sin resolver.
Doris. Por ejemplo, el tema de con cuántos años pensionarse, el tema de que vamos a tener pensiones pírricas, el tema de la necesidad de que ahora se llaman de que empleadores, dizque los empleadores, que son los empresarios. Aquí hay una necesidad, y lo han dicho todos los estudios internacionales que se han hecho, de elevar los salarios y sincerizar los salarios para que la gente se pueda retirar con salarios dignos y no tenga que coger un jarrito para pedir en la calle a la hora de retirarse, Doris. Porque mientras mejor salario, más tú aportas al sistema, tanto al sistema de salud como al sistema de pensiones. Por supuesto. Y ese de pensiones es tan importante que aquí, lamentablemente, tampoco se ha educado la población sobre lo importante que es tú ahorrar, tener ese aporte ahí para pensión, tener algo para cuando tú te retires, algo que valga la pena, por supuesto, ¿verdad? Sí. Porque después de los 60 años, 65 años, que ya tú no encuentras empleo, al menos que ya tú hayas salido de la empresa donde has estado, que quizás ha durado mucho tiempo, pero a partir de esa edad ya nadie te va a dar un trabajo. Nadie te va a emplear. Y lamentablemente aquí lo que ocurre es que cuando tú sales de un trabajo a esa edad también te quedas sin seguro médico. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que hay que resolver. Ese es otro tema que hay que resolverlo urgentemente. Ahí es que tú necesitas cuidados de salud, porque qué costosa es la medicina privada en nuestro país. Así es, Dori, y tú sabes las falencias que tiene la pública. Ese tema que tú tratas, eso es un tema urgente, eso es una ingratitud enorme, eso es una inequidad enorme de una sociedad que después que tú le diste todos tus años de trabajo, desde los 19 años de edad, desde los 21 años de edad o antes, que entonces cuando a ti te toca retirarte, la edad feliz se le llama eso, la edad de oro, sí. Que cuando a ti te toca retirarte te abandona tu suerte, a que tú tengas que buscar un médico amigo que te prescriba, que tú tengas que pedir un favor en salud, porque aquí solo hay que ir a un centro de salud cual que sea, para usted saber si el gas pela en materia de recursos. Así mismo es, y encontrar un médico amigo cada vez se hace más difícil también. No, Doris, y si el médico es amigo, el médico te puede atender con una consulta, pero cuando te manda a hacer esa pila, como dicen los muchachos ahora, pila de estudio, pila de una batería de estudio, eso nadie te lo va a exonerar. Que cada día te ponen más, porque ¿qué está pasando? Antes una persona iba a una consulta médica por primera vez, por lo menos esa consulta de primera vez, antes se dedicaba más tiempo. El médico te examinaba, te palpaba, te hacía preguntas, ya no. La clínica, como dicen. Exacto, esa historia clínica que debe ser bien hecha. Pero cada día se ve más, y una de las quejas que generalmente le llegan a uno, y que uno lo ve como paciente, porque todos somos pacientes en determinado momento de nuestras vidas, es que ya el médico se apoya cada día más en esos estudios, como dices tú, en esas imágenes, en esas analíticas, que no está mal, porque usted tiene que saber qué hay. Sí. Pero cada día se apoya más, y a veces tú vas por cualquier cosa, y a veces ni te preguntan, y ni se te dicen, y cuando el médico ni te mira, porque me han dicho personas que han ido a consulta, y lo primero que está haciendo es una indicación, una prescripción. Una prescripción. Entonces, como dices tú, eso implica un gasto inmenso de bolsillo. Y un gasto para el sistema. Recordemos la gente de ADARS cuando presenta sus datos anuales. La cantidad de imágenes, por ejemplo, médicas de laboratorios que hay. Y yo digo, no es que no se hagan. Ahora, aquí hay un exceso también, porque, por ejemplo, en este momento que la COVID está disparada, con Omicron a la cabeza, ¿qué decía el doctor Plutarco Arias, que es el presidente de la Sociedad de Neumología? No, pero no están comprometidos los pulmones en la mayoría de los casos. Y si no están comprometidos los pulmones, digo yo, digo yo. Y si los pulmones no están comprometidos, ¿por qué tú mandas a hacer tomografía? Sí. Se está haciendo tomografía, mucha resonancia magnética, que eso es un estudio ya que uno entiende, bueno, para momentos especiales. Sí. Tiene sus bemoles el sistema, tiene sus bemoles, en todos los aspectos. Abuso, dicen algunos expertos, sobre todo economistas de la salud, abuso de los recursos también. Sí. ¿Verdad? Nosotros no somos médicos, no estamos en el pellejo, pero sabemos que hay, ¿te duele la cabeza? Hazte una tomografía. Sí. Tiene que ser una tomografía, También hay que ver eso. Entonces ahí entra otro tema, Tati, que también lo hemos tratado en otras ocasiones, los copagos. Ay, los copagos. El tema de los copagos es casi un programa completo, que dicho sea de paso, hay un proyecto de la Superintendencia de Salud. Sí, una propuesta. La CISARIL la trabajé esta semana también. La CISARIL elaboró una propuesta que dicen ellos que se la presentarán en las próximas semanas al Consejo Nacional de la Seguridad Social sobre ese tema. ¿Qué busca esa propuesta? Que el tope de pago
como diferencia o copago o cuota moderadora, como le llama el sistema variable, baje de 2 salarios mínimos, que es mucho más de 2 salarios mínimos, como muchas veces que paga la gente, a un salario mínimo. O sea, ahora mismo la gente está pagando por 2 salarios mínimos de todo un 32,000 pesos más o menos, y con esta propuesta la CISARIL busca bajarla a un salario mínimo en materia de hospitalizaciones, de cirugías, de cesáreas, de alto costo, de tratamientos de alto costo. Pero yo pienso que hay que trabajar más eso, Tati. Sí, es un tema. Recuerdo que abordaste también en un trabajo de investigación ese tema desde los pagos en las emergencias, ¿cómo se llama eso? Cuando el pago de anticipo. Sí, el anticipo o depósito. O depósito en las emergencias. Para ingresar a un centro de salud. Son temas, señores, son temas de importancia que tienen un gasto de bolsillo enorme. Ahora están acallados porque no hay denuncias, en este momento no hay muchas denuncias, seguro que siguen ocurriendo, pero no podemos estar con un llamado sistema de seguridad social desangrando a la gente en términos de bolsillo. Nos dicen que vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa, Tati. Hablando de desangrando, ¿qué es lo que tú crees? ¿Por qué que no empieza la atención primaria, Tati? Tú que conoces también ese sistema, pero contéstamelo ahorita. Vamos entonces. Cuando regresemos de esta pausa, regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos. Dori, ¿tú crees que tú me estás entrevistando a mí? Sí, no, dime tú, Tati, ¿por qué la atención primaria no arranca en este país? Y yo te lo aparto de algo que tú decías ahorita, sangrando el bolsillo de la población, porque hablábamos recientemente, hace un ratito tú y yo, sobre la cantidad de pacientes que vemos en los centros de salud. Es que tú haces un recorrido por los diferentes centros de salud de nuestro país, públicos y privados, y yo caigo en la conclusión de que tú siempre dices, bueno, tenemos un país enfermo, porque cada médico, no importa la especialidad, ni dónde esté, ni dónde está, en qué centro esté, tú vas y tú ves una fila de personas anotadas para consulta que puede superarte los 15, los 20 y 25 pacientes, solamente en media mañana o en una tarde, o sea, de día entero no sé cuánto será. Imagínate tú cómo será. Yo creo que la palabra mágica es ausencia de voluntad política. Esa es la palabra, por eso no ha comenzado. Pero a eso hay que añadirle los intereses de sectores. Eso lo denunció mucho en su momento el doctor Bernardo de Filló, sí. Creo que el mismo doctor Severino. Pero hay que decir a propósito de médicos que los médicos han torpedeado. La entrada de la atención primaria ha sido torpedeada porque ¿qué dicen los especialistas? Sí, que comience por el subsidiado. Cuando nosotros sabemos que las consultas de los especialistas están llenas de casos que podrían ser resueltas perfectamente a nivel del primer nivel de atención. Te voy a dar un dato para apoyar un poquito eso que tú dices. Un estudio de la CISARIL, unos datos que ofreció la CISARIL esta semana y a los cuales tuve acceso, indica que durante el 2021 la población, alrededor de 500,000 personas, 600,000 personas pagaron 3.600 millones de pesos solo de copago durante el 2021. ¿Y tú crees que eso se podrá terminar en nuestro país? No, porque ¿a quién le va ese copago? No, va al personal, a los médicos, a los proveedores, como dicen. A los proveedores del sistema de salud. Entonces, eso es intereses, porque te dice, y nosotros los especialistas, señores, a las cosas hay que ponerle su nombre. Nosotras somos amigos de los médicos y todo eso, pero a las cosas hay que ponerle su nombre son los médicos solamente. Hay una propuesta por ahí que está circulando entre un grupo, creo que de empresarios, de comenzar la atención primaria, de venderle al gobierno la idea de comenzar la atención primaria. También dicen ellos que se puede ganar dinero de la atención primaria. Sí. Yo pienso, Doris, y lo abordamos en el tema anterior, que hay una voracidad por dinero en todos, no solamente en los médicos. Una voracidad tan que raya en lo cruel. En lo cruel. En lo cruel. Porque cuando un médico no se empeña, un personal de salud, en hacer prevención con un paciente y le interesa ver a ese paciente ya en esa cronicidad, eso es una cosa bárbara. Y no se dice, esta semana un médico me decía, que me lo hacía, y por eso no voy a mencionar su nombre, me comentaba, de una especialidad que tiene prácticamente, una especialidad médica en el país, que tiene prácticamente secuestrado a los pacientes, porque a los pacientes en general de esa especialidad, que ellos deberían pasar de un estadio al otro, que resuelve el problema.
Hay muchas quejas con un de médicos procedimiento. en Hay un procedimiento que se hace, para yo no mencionar nombre, pero todo el que es médico del otro lado sabe cuál es, que tú estás en ese estadio y tú te quedas y tú te eternizas con ese tipo de procedimiento. Claro. Cuando tú debes pasar a otro, que es la solución al tema. ¿Por qué? penoso. Entonces, es que la solución individual es sacarle dinero del bolsillo a la gente. No puede ser que usted siga desangrando y ahí el Estado dominicano, el gobierno dominicano que maneja el Estado, debe tener la voluntad política de dar el paso. Recordemos, Dori, que cuando estaba el doctor Pedro Luis Castellano, después eso se murió ese tema, se hizo una campaña y se hizo muchos encuentros de periodistas, muchos encuentros de comunicadores, hay gente que sacó dinero de eso también, para que iniciara la atención primaria, toda una campaña nacional. Sí, 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 sí. Después el tema... Y cuando uno ve que cree que podría como arrancar, Se cae automáticamente. Entonces, yo pienso que aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo porque lamentablemente esa atención integral que tanto se habla, no se da. Pues tú puedes tener la mejor unidad de cualquier especialidad, pero el médico, el personal se concentra mucho en detalles y no hace esa prevención para que la gente no llegue a ese Doris, aspecto. ¿cómo es posible que yo siento que el corazón me saltó demasiado rápido? Y yo digo, ok, pues voy al especialista tal. Un sistema no aguanta eso. Ningún sistema aguanta eso. Y aquí tenemos modelos de salud, modelos de intervención que son harto conocidos. El mismo cubano con todas y sus problemas que tiene Cuba, el mismo caso de Costa Rica, España, ya sabemos que eso es Europa y que ha tenido sus revés y sus problemas, pero donde se puede. Por ejemplo, en esta semana que pasó, ese es otro tema. El tema de la sangre, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Que uno vive hasta aquí escuchando lo mismo. Y me decía un director de medio en esta semana, sí, pero que el tema no es que nos cantaleteen cada 14 de junio las mismas cifras, es que se hagan. Es que ¿Por qué no hay políticas prácticas para resolver el tema sangre, Doris? Pendiente de años y años lo de la sangre. Y es no, como nosotros vamos a salir de cubrir de la fuente de salud y el tema sin resolver. Exactamente. Y vuelven y te lo venden de nuevo. No, señores. Aquí para hay que dar esta pasos. fecha de junio, que el 14 de junio es el Día Mundial de la Donación Voluntaria de Sangre, siempre se retoma el tema, que hay necesidad de hacer campañas, o sea, se hacen algunas Doris, tú puedes coger la nota del año anterior, periodísticamente hablando, y ponerla, y es lo mismo. Hablamos del mismo déficit de casi 300,000 unidades de sangre al año que tiene República Dominicana, el mismo drama cada día de los pacientes que cuando requieren sangre de emergencia o para una cirugía electiva, tienen que andar recorriendo bancos de sangre, llevando donantes, pagando para obtener la pinta, porque hay que hacerle pruebas a esa pinta y es cada día más costoso. El mismo drama, pese a que aquí se hizo una inversión grandísima. Construyendo un hemocentro. Construyendo el Hemocentro Nacional, que lamentablemente por más esfuerzo que han hecho, porque tenemos que reconocer que los directores que ha tenido, que ha sido el doctor Sócrates Sosa, que fue el ideólogo de este proyecto, y ahora está el doctor Pedro Sin, ponen empeño y han puesto empeño en que eso funcione, de que haya donación, de que la gente no tenga que andar luchando para obtener una unidad de sangre, pero lamentablemente no funciona. Porque cuando te explican, yo recuerdo Sosa que vino a este programa y nos explicaba, ok, el hemocentro que va a tener 16 unidades. Lo primero es que no le dieron los recursos, entonces es muy bueno descalificar al otro. Lo primero que al doctor Sócrates Sosa nunca le dieron los recursos para poner a operar. Ese médico, por ejemplo, que nosotras conocemos, se formó en España. Caminó media Europa, Brasil, no sé cuántos, revisando las experiencias de sangre. Es un recurso humano que está ahí en su consulta privada. Pero que ahí entra otras cosas también, ahí entra ese voraz sector privado también, que a veces que gana muchos beneficios a costa de ese drama de la población. Estos centros privados también, que la gente está obligada, cuando en la Cruz Roja, que es donde se obtiene quizá menos, a más bajo precio, no que sea barato, porque no es que también cobran. Es una ONG. Y que hay que aclarar que no es que se cobra por el servicio de sangre, como se dice, sino por los estudios que se le hacen a esa sangre, para que sea una sangre segura. Y ahí en la Cruz Roja, que sabemos que es la que el mayor banco suplidor de sangre de nuestro país, y la gente tiene que llevar un donante, y eso es un dolor de cabeza para esa persona poder encontrar un donante, que ahí tiene la ventaja que no tiene que ser del mismo grupo sanguíneo, puede llevar cualquier grupo, porque si tú vas a otro banco privado tienes que llevar un donante del mismo grupo sanguíneo y es mucho más caro también. Y por eso es que es una solución de Estado, no es que la gente tenga sangre
La gente, cuando usted tiene una situación a medianoche, una cirugía de un familiar, una emergencia, una intervención que hay que hacer, que usted salga a buscar sangre o a llamar relaciones. Dori, ¿tú conoces a alguien en el banco de sangre? No puede ser, es un tema de Estado. Es el Estado el que tiene que coger ese tema por las greñas y resolverlo con políticas públicas. Todo ese dinero que se invirtió preparando personal, para llevarlo a la práctica. No me digan en rueda de prensa lo mismo todos los miércoles. Resuélvame el tema de la sangre, que eso es lo que la gente quiere al fin y al cabo, y por eso se paga. Sí, así mismo es. ¿Por qué no se pasa a las ARS, por ejemplo? Eso iba a decir, que por qué el sistema de seguridad social no incluye eso, que la persona no tenga que salir ella a buscarlo, o sea, que se entere que a su familiar o su paciente le van a hacer transfusiones o se necesita plaquetas, sangre, porque hay que informárselo por ese consentimiento informado que debe de haber al momento de una transfusión, pero que no sea un problema del paciente ni un problema del familiar de ese paciente, que se cubra a través de la seguridad social. Eso que se cubra, pero por el otro lado que se haga un trabajo de concienciación nacional para que entendamos que la sangre no es que la vamos a sacar de un hoyo. Así es, muy bien. No es de un hoyo que la vamos a sacar, la sangre tiene que ser voluntaria y ahí es que una donación voluntaria. La sangre es un bien público y se dona de manera voluntaria, que todo el que tenga calidad en la salud para donar lo haga, pero para eso países como España, y hay que mencionar los países que han sido exitosos, hicieron campañas masivas, educativas. Entonces, con la población infantil, siempre lo hemos dicho, empecemos por la educación, empecemos en la escuela, en estos niños, porque ¿con qué nos crearon a nosotros? Con miedo a que nos pinchen, con miedo a una inyección. No me pullen, decíamos. Exactamente, entonces es una población, una generación de nosotros que se crió con ese temor, pero porque nadie nos educó. Nadie nos educó para y nadie eso. Nos dijo, mira, hay que donar sangre porque eso salva vidas, eso es un acto bonito, pero no, entonces, pero tampoco se sigue así, se hace, o sea, hay que empezar a trabajar ahí en esa población infantil, como también hay que trabajar en esa población infantil con otros temas vinculados a la prevención, sobre todo en la nutrición, Tati, que tantos problemas tenemos. Sí, cierto. La alimentación. Cierto, porque, y eso desde la escuela, que tú apuntas mucho el tema de la escuela, la familia y la escuela. La escuela para que te refuerce situaciones que tú comienzas en la familia. Aquí hemos tenido nutricionistas, nutriólogos, hablándonos de ese tema, de qué comemos, señores. Nosotros tenemos y pasamos al tema de esas enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo tenemos el factor de riesgo que es la obesidad que complica todos los temas de salud. Fíjate cómo está en materia de la COVID-19, por ejemplo, la diabetes, que la obesidad te lo complica todo, te complica. Ella se convierte en un colchón para optimizar todas las enfermedades que tú desarrollas. Así es. Entonces, como dicen los especialistas, la alimentación juega un papel fundamental en esto. Somos lo que comemos. Así mismo es. El ejercicio, a poder recrearte, hacer ejercicio, porque la vida sedentaria también contribuye a esa obesidad, y también hay que reconocer también que en la obesidad hay factores genéticos. También. Porque a veces la persona simplemente dice, mira, no hace ejercicio, parece que come de más, pero no, hay factores genéticos también. Pero en todo eso entra esa parte educativa, como dices tú, tratar de que la gente cada día tenga una mejor alimentación para prevenir lo que es la hipertensión, que como sabemos el 31%, 32% de nuestra población se dice que tiene problemas de hipertensión, y la diabetes que supera el 14%. Tati, ¿nos vamos a pausa? Vámonos a pausa y venimos entonces con el último segmento de 2x3 en salud. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos conversando aquí en 2x3 en salud sobre los diferentes temas que agobian nuestro sistema de salud y sobre todo a nuestra población dominicana aquí en materia de salud. Un tema de estos, Tati, que hablamos ahora de eso, pero que siempre ha estado, pero que va a aparecer en incremento, es la violencia. Así es. La violencia, nosotros vamos a traer próximamente a un invitado, sociólogo, antropólogo, que nos explique, Dori, el tema de la violencia hasta como la violencia estructural de la sociedad. Sí, porque lo hemos visto mucho, perdóname, Tati, desde este punto de vista médico, psicológico, ¿verdad? Pero hay una violencia, pasa? sí, pero y eso nos lo hablará próximamente, le prometemos esa entrega,
desde el punto de vista estructural, ¿somos nosotros originalmente una sociedad violenta, la República Dominicana? ¿O dónde se genera la violencia? ¿O dónde se genera la violencia? ¿Por qué? De nosotros se dice, por ejemplo, fíjate que los dominicanos, Doris, y eso es lo que vamos a ver próximamente en un próximo programa con un especialista, fíjate que nosotros hablamos así, los caribeños, nosotros hablamos y creemos que hablamos altísimo. Y la gente cree que estamos peleando. Que estamos peleando. Y uno mismo, todos, no nos estamos sacando nosotras dos, uno mismo a veces tiene que decir, espérate. Sí. Hay gente que, por ejemplo, hasta funcionarios que te hacen así cuando tú le estás, cuando estás entrevistando. ¿Tú crees que te están dando un boche? Yo nunca voy a olvidar, y en paz descanse, esa persona histórica de nuestro país, en una entrevista en la funeraria Blandino, que le hice al doctor José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse, le hizo una pregunta y le incomodó. Y la gente decía que Peña Gómez, pero te va a dar. Sí, Porque, por la manera. ¿Tendrá que ver con nuestras raíces? ¿Tendrá que ver con, por ejemplo, nosotros tuvimos una guerra, la Revolución de Abril. Tuvimos una dictadura, que fue la del doctor Joaquín Balaguer. Vimos jóvenes morir. La de Trujillo. La de Trujillo. Bueno, primero la de Trujillo, ciertamente después la de Joaquín Balaguer, que le dio seguimiento a eso. ¿Tendrá que ver con todas esas luchas libertarias? Pero que entonces en contraposición a todo eso, se nos califica de un país alegre. Dulce. De un país que se disfruta hasta los problemas, que a todo le busca la vuelta, que siempre tiene un motivo para disfrutar, para salir, para tomar. Entonces, nosotros sí. Somos de evaluarnos. O sea, nosotros somos de evaluarnos porque ciertamente tú apuntas una cosa importantísima. O sea, así como somos sumamente cálidos, amigos, los dominicanos cogemos los problemas de los demás. Solidarios. Damos un abrazo que por poco, el abrazo del oso, que por poco explotamos al otro y lo sentimos de verdad. Y sentimos el dolor ajeno y somos capaces de compartir nuestro plato de comida. Son temas, Doris, que yo quisiera que nosotros lo abordáramos. ¿Sabes por qué? Y eso es antropología, y eso es sociología, y eso es psicología y de todo. Nosotros debemos iluminarnos, Doris, con los que han estudiado la sociedad dominicana. Yo pienso que sí, pero además, aparte de eso, se necesitan respuestas, Tati, porque qué lento en materia de respuestas en ese sentido tenemos, porque cuando se avanzó un poco, como que uno ve que ha caído de nuevo, y recientemente tú me comentabas de un trabajo que viste sobre el cambio y la transformación que se ha dado en este centro psicosocial en que se convirtió el Hospital Padre Villini. Yo tengo el alma rota con ese centro. Pero ese tema parece que no lo vamos a poder abordar porque se nos terminó el tiempo. Yo lo que quiero es agradecer que la gente nos haya estado con nosotros durante toda esta hora. El tema del antiguo psiquiátrico Padre Villini, antiguo manicomio, que parece que volvió a ser manicomio, lo vamos a tratar otro día. Qué penoso, ¿eh? Sí, qué penoso. Bueno, pues darle las gracias a nuestros amigos televidentes. Tati, gracias por acompañarnos mutuamente en este programa especial, vamos a decirle así, que hicimos hoy comentando la actualidad, porque también es importante que las personas conozcan nuestros puntos de vista sobre la situación de nuestro sistema de salud. Gracias por acompañarnos cada sábado y será hasta la próxima semana.